Agradecer a los organizadores del Congreso y en especial a María Rosa y a Pablo por convocarnos para participar en este simposio. Voy a tratar de compendiar en 15 minutos todo el trabajo que se ha realizado en Uruguay para lo que es el manejo integrado de la fusariosis de la espiga. Me falta el... Gracias. Y sobre todo para disminuir o mejorar o por lo menos tratar de tener granos inocuos en trigo. Como muchos de ustedes ya saben, esta es una enfermedad producida por varias especies de Fusarium. En Uruguay tenemos principalmente Fusarium graminearum como la especie principal, pero no única. Y es una enfermedad que disminuye el rendimiento. Hemos medido hasta disminuciones del 31%, rendimiento de grano. También hemos trabajado en ver qué aspectos de la calidad disminuye. Se sabe que esta enfermedad produce enzimas que destruyen los granos de almidón, las paredes celulares, las proteínas del endosperma y por lo tanto afectan fuertemente lo que es la calidad, no solo física, sino también industrial. Pero el aspecto más relevante de los hongos que causan esta enfermedad es la producción de micotoxinas. Y dentro de las que tenemos principales en el país, producto de tener a Fusarium graminearum como especie principal, tenemos a DON, deoxinivalenol, nivalenol y cearalenona. Y DON es la principal a nivel del país. Desde el año 2001 tenemos un decreto de ley que establece que las harinas o subproductos que van destinados a la alimentación que va a consumir la población en Uruguay no debe ser superior a 1 parte por millón y también hay una reglamentación en cuanto a lo que es destino a la alimentación animal según las especies animales y categorías animales. Fusariosis de espiga es una enfermedad que fue reportada por primera vez por el Dr. Berger en el año 1928. Sin embargo, la gran epidemia reportada o documentada ocurrió en el año 77 y fue muy coincidente con epidemias que ocurrieron también acá en Argentina. Sistemáticamente aparece en una frecuencia de cada 4 años promedio, obviamente que no regularmente distribuida en lo que vimos en el estudio de los últimos 38 años. Existen varios factores que están incidiendo en mayor o menor medida en lo que es la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, a lo largo de la exposición voy a ir tocando cada uno de ellos en el orden de importancia que tienen. Esta enfermedad es una enfermedad muy llevada por lo que es el tema clima. Quizás es una de las más tocadas por lo que son las condiciones ambientales. Lo que es el tamaño de cada una de estas canillas contribuyendo al DON en el grano les está indicando cuál es la importancia de cada uno de esos factores. Bueno, como decíamos, el clima es uno de los elementos más importantes a tener, el factor más importante a tener en cuenta y es como la fuerza motora para que la enfermedad ocurra en nuestros ambientes, sobre todo acá en lo que es el sureste del cono sur. Existen condiciones predisponentes óptimas entre 24 y 28 grados de temperatura y como bien hoy remarcaba el doctor Moschini, es una enfermedad muy de la mano de periodos prolongados de mojado en la espiga. Y eso es, sobre todo, más de 2 días prolongados de lluvia y lo que es muy importante también para esta enfermedad, que muchas veces no se menciona, es el efecto de tener una baja radiación UV, los días encapotados. Las condiciones determinan que el periodo más susceptible, que es inicios de floración, pueda tener un efecto casi detrimental en lo que es la formación de grano, pero también pueden ocurrir condiciones predisponentes más allá de lo que es o durante el llenado de grano
que indican que pueda estar presente la enfermedad y sobre todo la toxina aún con grano formado. Y acá tenemos dos ejemplos. Ustedes recordarán también el año 2012 porque les afectó tanto como a ustedes las condiciones que vivimos en esa zafra, en esa campaña, y ven que las condiciones en el periodo crítico, cuando ocurre la floración en nuestros cultivos en la zona del litoral uruguayo donde se planta trigo, fueron muy predisponentes en cuanto a los eventos de lluvia, más allá de lo que es volúmenes, sí los marcados eventos que tuvimos en ese periodo. En el año 13 la situación fue diferente en el periodo crítico, pero sí ocurrieron precipitaciones tardías que determinaron que hubiera, ven acá ustedes que en este periodo existieron condiciones muy predisponentes para la ocurrencia de infecciones tardías y determinaron que aún en grano formado hubiera cierta presencia de toxina. Sobre el clima no podemos incidir en mayor medida, entonces de ahora en más vamos a ver cuáles son las medidas de manejo que sí podemos implementar desde la parte agronómica y aún más allá luego de la cosecha. El primer factor, si ustedes recuerdan, la segunda canillita aportando don al grano o menor o mayor, en mayor medida, es el cultivar. Desde el año 77 a la fecha lo que nos hemos focalizado mucho en Uruguay es en lo que es la caracterización de los cultivares que tenemos a nivel de producción y por un lado, y en tratar de incorporar resistencia genética en los cultivares, en el caso de INEA, los cultivares del programa de mejoramiento genético. Para ello obviamente necesitamos condiciones y como yo les mencionaba, no todos los años tenemos condiciones predisponentes a Fusarium. Es un trabajo que tenemos que realizar, entonces otorgar las condiciones específicas para que se desarrolle y lo hacemos con inoculación en viveros específicos que sembramos en estanzuela bajo sistemas de aspersión y en algunos casos contenidos para tratar de crear las condiciones ideales para la expresión de la enfermedad y testear los distintos cultivares y las líneas avanzadas del programa y todo lo que son fuentes de resistencia. A su vez también recolectamos información a partir de los ensayos de evaluación de cultivares que tenemos localizados en las distintas localidades a lo largo del litoral. Tomamos mediciones a campo de enfermedad, a post cosecha del porcentaje de grano con Fusarium y determinamos el contenido de toxinas y también lo complementamos con estudios específicos para realizar una caracterización más profunda, sobre todo de aquellos cultivares que sí expresan cierto grado de resistencia, saber qué tipo de resistencia tienen y como ustedes saben existen distintos tipos de resistencia, pero en los que más nos hemos focalizado es en el 1 y principalmente en caracterizar el tipo 2 de resistencia y eso lo hacemos en condiciones controladas. De esa forma tenemos a inicio de zafra, a inicio de campaña en abril, esta es la información que se publicó ahora en abril 2016, la caracterización, lo mismo que hacemos para el resto de las enfermedades, en este caso también para Fusarium. Y como ven ustedes, afortunadamente tenemos un degradé de resistencias en los distintos materiales que manejamos. Hay grupos de materiales susceptibles, de susceptibilidad intermedia y por suerte tenemos cultivares que ya presentan resistencia moderada. Y ustedes esto lo pueden ver reflejado en cuanto a lo que es el área, el porcentaje de área de cada uno de los cultivares según su comportamiento en lo que ha sido en los últimos años, que han disminuido el área con cultivares susceptibles, producto de algunas zafras que tuvimos problemáticas, y han aumentado el área de los cultivares resistentes. Pasemos al a la segunda medida de manejo, que es los fungicidas. En Uruguay hemos determinado que el momento más apropiado para la aplicación de fungicida es a inicios de floración, con un tipo de boquilla que asegure un buen mojado de la espiga y principalmente utilizando productos triazoles.
¿Por qué? Porque las mezclas con estrovirulina hemos determinado desde el principio de los años 2000 que tienen un efecto en tener, aun cuando hay buen control de la enfermedad, el contenido de toxina puede ser alto, tanto como un testigo. Hemos monitoreado lo que es la población del hongo, nos hemos focalizado en Fusarium graminearum y en ver las especies dentro del complejo que hay, y también hemos determinado cómo es el comportamiento de la población en relación a los fungicidas que utilizamos, que básicamente hasta el momento habían sido tebuconazol y metconazol, y hemos visto que la población es totalmente sensible a metconazol, pero hay diferencias en cuanto a la sensibilidad a tebuconazol, y eso es un aspecto importante a tener en cuenta en el momento del manejo. De la misma forma que tenemos la información para los cultivares, también cada año actualizamos la información de la eficiencia de los fungicidas para utilizar para Fusarium. En este caso recomendamos el grupo de los triazoles o mezclas de triazoles, como ven ustedes, con eficiencia, y no recomendamos a partir de floración la utilización de las mezclas con estrovirulinas. Y un aspecto importante que hemos trabajado es, porque esta es una enfermedad típica en donde el manejo integrado es fundamental, ver cómo podemos combinar la interacción de medidas de manejo. Y acá tienen un ejemplo en donde se muestra la interacción entre lo que es el comportamiento del cultivar, con dos cultivares, uno susceptible y uno moderadamente resistente, y distintos manejos de fungicida, sin fungicida, fungicida a floración y a floración doble aplicación y a fin de floración. Y cómo es el índice de enfermedad de Fusarium. Y en este caso, tienen cómo es el contenido de toxina producto de la interacción de manejar, cultivar, al menos con una aplicación, tener un nivel por debajo de 2 partes por millón en grano que asegura más o menos 1 parte por millón en harina si manejamos un cultivar resistente, moderadamente resistente, con al menos una aplicación de fungicida, cosa que no podemos lograr con los susceptibles ni con el resistente sin el fungicida en un año problema. El rastrojo tiene una importancia muy mínima, solo en años en donde las condiciones son menos favorables para fusariosis de la espiga. Y el último punto que tenemos muy en cuenta es utilizar sistemas de predicción. En Uruguay tenemos un sistema de predicción que tiene dos objetivos: optimizar las oportunidades de manejo para la aplicación de fungicidas y sobre todo para la segregación de los lotes a post cosecha. Se llama DONCAST, utiliza la información climática, variables climáticas que ustedes ven acá, y si quieren luego podemos discutir más específicamente. Atiende 3 periodos críticos, lo que es liberación de producción y liberación de inóculo, y 2 periodos críticos dentro de lo que es infección y colonización, y lo que nos arroja, si ingresamos la fecha de espigación de nuestro lote, son mapas de riesgo de tener DON en el grano a cosecha. Otras herramientas en cosecha y post cosecha que también hemos estudiado y por lo tanto recomendamos es el ajuste de viento y zarandas, obviamente de la cosechadora en años en donde hay epidemias tempranas. No es tan útil en epidemias tardías como la que nos ocurrió en el 2013. El manejo de zonas con mayor infección por separado para segregar esos lotes por separado de lo que es el resto de la chacra. Al momento del recibo, la segregación por visteo, en algunas plantas al recibo se hace segregación por el porcentaje de grano con Fusarium y se maneja un límite de 1.5% de granos con Fusarium, más o menos en esa relación que les comentaba de para obtener 1 parte por millón de harina. Y en las últimas zafras, sobre todo en las problemáticas, a nivel de puntos de recibo también se están utilizando análisis rápidos de DON de tipo tirilla, como el que se muestra acá. Y a nivel de planta de almacenaje, obviamente, se ha trabajado lo que es limpieza y clasificación, y sobre todo se recomienda lo que es el almacenaje segregado según niveles de DON y Fusarium. Para resumir un poco entonces, y el mensaje que ustedes quisiera que se lleven de lo que es el avance en el manejo de esta enfermedad en Uruguay, hemos tenido buen logro en obtener un área
con cultivares resistentes, moderadamente resistentes, porque sabemos que resistentes totalmente en Fusarium es muy difícil tener. La aplicación de fungicidas en cultivares susceptibles en condiciones altamente predisponentes no siempre asegura eficiencias de control de Fusarium aceptable y por lo tanto que tengamos bajos contenidos o manejables los contenidos de DON, como veíamos en el cultivar susceptible, que aún aplicando fungicida muchas veces no logramos tener niveles aceptables. Y lo importante de la adopción de las prácticas de manejo en forma integrada para poder minimizar los riesgos de contenidos no deseables de DON en el grano y en el producto final. Seguimos con desafíos en el manejo Fusarium, hay toda un área sobre todo en la parte de mantener la genética con cierto grado de resistencia, pero también en lo que son las otras medidas de manejo por delante. Tanto a nivel de la investigación como también a nivel de implementarlo a nivel de la producción. Agradecer al equipo de trabajo, es un trabajo que se ha venido haciendo desde muchos años y en las décadas pasadas liderado por Marta Díaz, a quienes muchos de ustedes conocen, y a ustedes gracias.